Ok, todos alguna vez en la vida hemos escuchado hablar o hemos visto la película El Exorcista. Hasta allí todo bien. Pero ¿qué pensarías si te digo que El Exorcista sí fue real y su historia es igual de turbia que la película? El protagonista de esta historia es un joven de 14 años llamado Mount Rainier. Espero lo esté pronunciando bien. De todas maneras, este no es un nombre real, es un nombre ficticio que le colocaron para que se protegiera su identidad. Este joven Roland era totalmente un niño normal, jugaba, era muy amigable, totalmente como un niño de su edad. Pero todo esto cambió tras la muerte de un familiar días antes, cuando empezó a escuchar sonidos extraños en las paredes de su habitación tan solo unos días después de la muerte de ese familiar. Este familiar era su tía, que se llamaba, o le decían, la tía Tilly. Según los reportes, afirman que esta tía Tilly fue quien le regaló una tabla Ouija, o al menos no le regaló, pero poseía una tabla Ouija en su momento, antes de fallecer, obviamente. Para los que no sepan qué es una tabla Ouija, es una especie de tabla que fue tomada como juego en los años, o en el siglo XIX, para contactar espíritus de personas que no están en este mundo, para jugar a contactar espíritus, pero no lo hagan, sí funciona. Según la familia, al ser la tía Tilly muy cercana a este muchacho, él tomó la tabla Ouija prestada para intentar contactar a su tía y hablar con ella. Dando un adelanto, los expertos creen que esto fue el desencadenante para que las cosas paranormales pasaran. Por más que estuve buscando una imagen real inédita de aquel caso, no encontré, pero tomé como referencia esta. Que si no me equivoco, esta es una imagen de la película del Exorcista que fue basada en este muchacho. La única diferencia que en este caso no fue un chico, sino que fue una chica. Que como dato curioso te regalo que esta muchacha, luego de interpretar al Exorcista, fue tan turbia esa película que muchos padres intentaron no lo puedo mencionar por parte de la red, pero sí. Si quieren una historia de ella, pues déjenmelo acá en los comentarios y lo estaré haciendo. Saben que yo siempre los leo. Retomando la historia, los sonidos en las paredes solamente fueron el comienzo de este caso y todo se pondría mucho peor, pues en muy poco tiempo empezaron a suceder fenómenos de poltergeist muy fuertes, pues aseguraban que las sillas se movían por sí solas, mientras el joven Ronald dormía, su cama se sacudía de manera muy extraña, y que los pisos de la casa tenían marcas muy profundas y muy extrañas. Bueno, recordemos que las casas de los Estados Unidos la mayoría son pisos de madera, así que se entiende. Pero estas marcas eran muy profundas, como si alguien arrastrara algo muy pesado. Con el tiempo, esto también empezó a afectar físicamente a Ronald, ya que se veía muy demacrado, triste, ya no era igual de enérgico que antes, se notaba que algo estaba mal. Como cualquier otro padre, los padres de Ronald llevaron a Ronald a muchos expertos, médicos, psicólogos y psiquiatras para ser exactos. Al ver que ninguno de los expertos podían ofrecerle una respuesta lógica a este caso, sus padres, bueno, en este caso la madre, acudió al pastor de su iglesia que frecuentaba todo el tiempo, llamado Luther Miles. Espero lo esté pronunciando bien. Luego de contarle todo el caso a este pastor, él mismo le recomendó visitar a la comunidad católica de Washington, dado que en este momento su iglesia no contaba con la experiencia suficiente sobre estos casos. Esta comunidad tiene mucha experiencia en estos casos de posesión demoníaca. Hay muchas historias referentes a la comunidad católica de Washington. Si quieren que les hable de ello, ya saben. Además que desde 1614 se implementaron unos parámetros muy específicos para realizar exorcismos por parte de las iglesias católicas. Este pastor le envió una carta personalmente al departamento de parapsicología de la Universidad de Duke, principalmente para presentarse como uno de los principales testigos de este caso. En esa dicha carta, el pastor aseguró y afirmó sobre todos los fenómenos que estaba pasando tanto Ronald como su familia. Estos fenómenos fueron los antes mencionados, el movimiento raro de las sillas, el movimiento de su cama, los rayones en el piso, etc. La búsqueda desesperada de los padres del joven para resolver este caso los llevó a la ciudad de San Luis, en Missouri, donde entraron en contacto con la comunidad jesuita de la universidad. Un sacerdote llamado Raymond Bishop, espero lo esté pronunciando bien, se interesó mucho en la historia del joven y la llevó a las autoridades de dicha institución, quienes la autorizaron a hacerle una visita personalmente para comprobar de primera mano todo lo que estaba pasando. Big Shot tenía un diario que comenzó a llevar desde las primeras visitas, el cual se quedó en la universidad, por cierto. Big Shot, al llegar a la casa de este joven, o bueno, donde se estaba quedando el joven, pudo comprobar con sus ojos que la cama de este joven se movía de manera inexplicable sin que alguien la manipulara. Inmediatamente Big Shot bendijo e hizo la señal de la cruz con agua bendita, cesando así este movimiento. Big Shot, al comprobar esto con sus propios ojos, lo impactó tanto que decidió buscar ayuda del cura de la iglesia de la universidad, un experimentado sacerdote llamado William Borden. Espero lo esté pronunciando bien. Borden no solamente era un sacerdote, sino que también era un experimentado y veterano de la Segunda. Ya saben que no puedo mencionar estas cosas porque nos cortan el video. Con una experiencia muy alta en estos casos y también en enseñanza pastoral. Este sacerdote decidió visitar a Ronald 2 días después de la otra visita del otro sacerdote. Durante la visita de este nuevo pastor,
Ronald sufrió 2 largos rasguños en forma de cruz en su cuerpo, mientras que objetos empezaban a volar a su alrededor. Objetos como el agua bendita, nada más eso. Estos objetos volaban por todas las habitaciones, eran tirados de manera abrupta por una fuerza invisible. Luego de los 2 sacerdotes ya comprobar con sus ojos esto, tanto Bishop como Browden esos 2 sacerdotes hicieron una solicitud al arzobispo de Santo Luis para llevar a cabo un exorcismo. Luego de sus 2 testimonios, la autoridad eclesiástica aprobó este exorcismo. A diferencia de la película, no todos los exorcismos se llevan a cabo en horas. Un exorcismo real puede durar, según su caso, de 1 hora a 24 horas, a 2 meses, 3 meses, e incluso años en este caso. Todo dependiendo de la magnitud del caso. Como dije, a diferencia de la película, este exorcismo no se realizó en horas, sino que duró casi 2 meses. No aparece fecha de inicio, pero dice que empezaron entre marzo y terminó en abril de 1949. Cuando finalmente comenzó el exorcismo, ya saben, con las velas, las oraciones y todo eso, el joven Roland empezó a convulsionar de una manera grave, luchando con su ropa y su cama. O sea, se desgarraba la ropa y así. Por lo que 3 hombres tuvieron que controlar los brazos, piernas y cabeza del joven. Además de que estaba sufriendo contorsiones por todo su cuerpo, es decir, se doblaba de manera súper inhumana. Sin mencionar de que tenía una fuerza física muy grande, superaba cualquier fuerza física humana. También mencionan que este joven escupía en el rostro de las personas que oraban y también escupía en las imágenes religiosas que les acercaban, además de las manos de los sacerdotes. Que si recuerdan, en la película también vemos esto. Cuando empezaron a rociarle agua bendita, este muchacho se estremecía y hablaba con una voz diabólica y luego con una voz muy aguda. Al ver toda esta situación, los exorcismos se llevaron en muchos lugares diferentes para tratar de mejorar lo mayor posible la situación de este muchacho. Por el hecho de que se retorcía, se rasguñaba y todo. Mencionando en alguno de ellos, Ronald estuvo en un centro de retiro en el cual rociaron agua bendita en la entrada y este mismo se soltó de las personas que lo estaban sosteniendo e intentó arrojarse de un precipicio. Luego de días en este proceso de exorcizarlo, Ronald empezó a sufrir muchos daños físicamente, por lo cual decidieron llevarlo al hospital universitario. Ronald estaba inconsciente cuando llegó a este hospital, pero despertó de manera muy alterada y agresiva luego que Browden le arrojara agua bendita. Al Ronald despertarse, Browden y él entablaron una conversación muy extraña, ya que Browden empezó a decirle al demonio que se identificara y que lo obligaba a salir del cuerpo del chico. A lo que Ronald, con una voz muy distorsionada y diabólica, le contestó lo siguiente. Se los voy a leer como para que sea exacto. El Roland solo tiene que decir una palabra más, una pequeña palabra, quiero decir, una gran palabra. Nunca la dirá. Siempre estoy en él. Puedo no tener siempre mucho poder, pero siempre estoy en él. Nunca dirá esa palabra. La verdad, las palabras no tuvieron mucho sentido, o tal vez la traducción cambió el sentido de estas palabras. Así continuaron todo el día, hasta que pocos minutos antes de la medianoche, Bishop asegura que empezó a salir una voz nueva de Roland. Esta decía, lo voy a leer para que sea exacto: Satán, Satán, soy San Miguel, y te ordeno, Satán, y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en el nombre de Dominus, inmediatamente, ya, ya, ya. Obviamente entre gritos. Solo minutos después de haber sucedido esto, Ronald despertó y les dijo a los sacerdotes que el arcángel San Miguel había luchado una batalla muy intensa para sacarlo y salvarlo, y había vencido, o sea, había ganado. Lo cual Ronald dijo, se ha ido. Imagínense la gravedad del caso para que el arcángel San Miguel haya intervenido, uno de los arcángeles más poderosos que hay. Luego de esto, las autoridades eclesiásticas cerraron el caso sin dar declaraciones públicas, buscando proteger la identidad de Ronald. Sin embargo, en agosto de 1949, el pastor luterano de la familia, es decir, el primer sacerdote que acudió a la familia de Ronald, habló con el diario The Washington Post, que al parecer interesante la historia, la publicaron y luego llegó a oídos de William Peter Blatty. Espero lo haya pronunciado bien. Ustedes dirán, ¿pero quién es William? Bueno, él es el autor de la película y los libros del exorcista. Cuando los libros y películas fueron publicados, tuvieron un éxito tan masivo que fue impresionante. Pero Ronald logró mantenerse en anonimato. Me queda muy poco tiempo para terminar la historia, pero para los que se preguntan si Ronald pudo vivir una vida normal, bueno, a lo largo de los años, los investigadores identificaron a Ronald como un hombre nacido en 1935, en el estado de Maryland, Estados Unidos. Ronald creció como cualquier otro niño después de lo sucedido, tuvo una vida más normal, trabajó como ingeniero aeroespacial para la NASA, súper. Y en 2021 se aseguró que el hombre había fallecido en 2020, poco antes de cumplir 86 años de edad. Es decir, que vivió una vida más o menos normal. Luego de lo sucedido, obviamente. Faltaron algunos detalles, pero el tiempo no me dio. Lo bueno es que no son importantes y no necesitamos parte 2. Comenten si conocían esa historia.